Dado. lo cual deja fuera al 99% de la experiencia humana. Qué barbaridad, sí. Si eras un artesano, una mujer campesina o un comerciante del siglo XVI, básicamente no existías para el historiador del siglo XIX. Eras invisible. La evolución de los salarios, las epidemias, las creencias populares, todo eso quedaba silenciado porque no venía envuelto en un pergamino con el sello del ministerio. Habían confundido la historia de la humanidad con la historia de los despachos gubernamentales. Y esa es la asfixia que provoca el estallido de la disciplina en el siglo XX. El tubo de ensayo positivista era demasiado estrecho para contener la realidad completa del pasado. Y los precursores de esta rebelión ya asomaban a finales del XIX, ojo. Sí, Emile Durkheim, desde la sociología, introduce el concepto de hecho social. Demostrando que las estadísticas de criminalidad o las corrientes de opinión son fenómenos objetivos y medibles. Aunque no sean decisiones directas de un rey. Y también Hippolyte Taine, proponiendo usar la literatura de ficción para rastrear la sensibilidad emocional de una época. Pero el verdadero golpe sobre la mesa, el momento de ruptura real, ocurre en 1903 con François Simiand. Simian entra como un elefante en una cacharrería y destroza la obsesión por el acontecimiento único. Pulveriza la idea de que coleccionar papeles te hace científico. Él propone la historia problema. O sea, argumenta que saber qué día exacto se firmó un tratado es irrelevante si no entiendes las estructuras profundas. Exactamente. En lugar de coleccionar fechas sueltas, el historiador debe empezar formulando una hipótesis y buscar series de datos repetitivos. A ver, por poner un ejemplo. Pues estudiar la evolución del precio del trigo en París durante 50 años. Eso explica mucho mejor las causas de una revolución que memorizar la lista de ministros del rey. Totalmente. Y esto pavimenta la autopista para la gran revolución historiográfica del siglo XX, que es la Escuela de los Anales en Francia. Liderada por gigantes como Marc Bloch y Lucien Febvre. Me gusta pensar en esta transición de la siguiente manera. A ver qué te parece. Dime. La historia positivista del XIX era como el foco direccional de un teatro iluminando única y exclusivamente al actor principal en el centro del escenario. Vale. Lo que hacen Bloch y Febvre en el siglo XX es encender las luces de trabajo de toda la sala de golpe. Es una analogía perfecta. Y no solo encienden las luces del patio de butacas para ver a los técnicos y al público, sino que analizan los cimientos del teatro. Y preguntan de qué cantera sacaron la piedra. Lucien Febvre lo dejó clarísimo. Dijo, la historia se hace con documentos escritos, sí, cuando los hay. Pero si no existen, el historiador debe usar su ingenio, y eso expande la definición de documento hasta el infinito. Todo lo que el ser humano haya tocado, transformado o expresado pasa a ser evidencia histórica. Legoff recopila en el texto ejemplos que muestran cómo cambia la óptica de investigación de forma radical. Ejemplos buenísimos. Habla de historiadores que logran fechar procesos analizando los eclipses lunares registrados indirectamente. O reconstruyendo dinámicas sociales medievales estudiando la forma del paisaje. Viendo cómo dividían los campos de cultivo. Incluso analizando la innovación de la collera rígida en los caballos de tiro. Uy, el ejemplo de la collera es perfecto para entender el cambio de paradigma. Sí, porque para un positivista, un arnés de cuero para caballos no es un documento diplomático. Así que no es historia. Pero para la Escuela de los Anales, la introducción de un arnés que no ahogaba al caballo permitía arar la tierra más profundo. Eso generaba un excedente de comida. El excedente reducía la mortalidad infantil y aumentaba la población. Y ese empuje demográfico acababa transformando las ciudades medievales. O sea, un simple trozo de cuero explica un cambio civilizatorio 1000 veces mejor que un pergamino real. Claro, pero para poder leer una collera de caballo o un estrato geológico, el historiador ya no puede ser solo un experto en latín. Tiene que aliarse obligatoriamente con otras ciencias. La arqueología, la demografía, la climatología o la economía. De hecho, es la alianza con la arqueología lo que finalmente permite dinamitar esa barrera artificial y absurda que el siglo XIX había puesto entre prehistoria e historia. Una barrera basada puramente en si habían inventado el alfabeto o no. Sin embargo, la revolución del siglo XX no consiste solo en ampliar el catálogo de cosas que consideramos pruebas. No. El cambio filosófico más profundo es la actitud. Esa desconfianza sistémica frente al propio documento escrito. El historiador Paul Veyne lo definió como una lucha contra la óptica impuesta por las fuentes. Y esta es la parte verdaderamente transformadora, porque hasta ese momento se creía que un archivo guardaba los papeles del pasado de forma neutra y administrativa. Pero la nueva historia dice, un momento, ningún documento es inocente. Ninguno.
Todo texto fue conservado, archivado o redactado por alguien con un interés político y económico específico. El propio Jacques Legoff popularizó una máxima demoledora: todo documento es un monumento. Que es una frase potentísima. Mucho. Significa que quien ostenta el poder en una época concreta no solo gobierna su presente, sino que edifica monumentos disfrazados de papeles oficiales para controlar cómo lo recordarán las generaciones futuras. Intentan secuestrar la memoria, Lo que convierte al historiador moderno ya no en un archivero diligente que cataloga datos, sino en un investigador que llega a una escena del crimen que sabe que ha sido manipulada intencionadamente. tiene que someter al documento a un interrogatorio adverso, no por lo que dice voluntariamente, sino por lo que intenta ocultar. Hay que buscar los silencios. La ausencia de información es un dato histórico monumental. Si estás leyendo los registros crónicos de un imperio del siglo XIII y no hay una sola mención a una hambruna brutal, Que sabemos por los registros botánicos que diezmó a la población campesina. pues ese silencio intencionado te revela la verdadera estructura de poder. Te dice quién controlaba la pluma y a quién consideraban desechable. La historia rigurosa se convierte en el acto de desestructurar la trampa narrativa que las élites del pasado nos tendieron. Es un trayecto evolutivo asombroso, la verdad. O sea, empezamos en la antigüedad con Tucídides interrogando a soldados en la calle. Cruzamos el Renacimiento con Lorenzo Valla usando la lingüística para desmantelar imperios papales. Soportamos la rigidez de los positivistas prusianos encerrados en ministerios buscando certezas de papel. Hasta llegar a la revolución total del siglo XX. Donde un historiador lee la angustia de los oprimidos en la forma de las malezas de un campo, sabiendo que el papel oficial miente. Y trazar esta línea cronológica paso a paso, pues es esencial porque desmitifica la propia idea de verdad, Nos demuestra que la verdad histórica no es un objeto que desentierras intacto. sino el resultado provisional de un método de sospecha que se ha ido afinando tras siglos de cometer errores y tragar propaganda. Y esto es de una relevancia crítica para quien nos escucha hoy, ya sea que esté atrapado en el tráfico o caminando por la calle. Totalmente. Porque entender los engranajes de esta maquinaria crítica es la mejor vacuna contra la manipulación moderna. Hoy vivimos sepultados bajo una avalancha de comunicados oficiales, Gráficas de aspecto impecable. perfiles verificados que simulan autoridad documental. Y la disciplina histórica nos enseña que el formato oficial no garantiza la verdad. Nos exige aplicar esa misma sospecha a nuestro día a día. Preguntarnos siempre quién produjo esta narrativa. ¿Qué intereses protege y fundamentalmente a quién está intentando silenciar? Es que el pensamiento histórico, al final del día, es el pensamiento crítico definitivo. Absolutamente. Es negarse sistemáticamente a aceptar la fachada del documento como la realidad inmutable de las cosas. Exacto. Y bueno, para cerrar esta inmersión, quiero lanzar una reflexión provocadora tirando del hilo de esos silencios documentales que comentabas, pero proyectada hacia el futuro. A ver, cuéntame. Hoy operamos bajo la ilusión de que lo registramos absolutamente todo. Vivimos rodeados de servidores en la nube, terabytes de fotos, transacciones bancarias, huellas digitales imborrables. Todo parece hiperdocumentado. Pero si asumimos la lección de que todo documento estructurado es un monumento creado por el poder, pues cabe preguntarse lo siguiente. Ajá. Cuando los historiadores del remoto año 2500 estudien nuestra época, ¿cuáles descubrirán que fueron nuestros verdaderos archivos del silencio? Uf, qué buena pregunta. ¿Qué metadatos ocultos, qué algoritmos borrados o qué malezas digitales tendrán que excavar laboriosamente para descubrir la realidad cruda de nuestras vidas? Esa realidad que nuestras impecables identidades digitales intentaron sepultar. Desde luego queda que pensar. Ahí queda eso para quien nos escuche.